Buenas noches, señoras y señores. Estamos no solo en un año, sino en una fecha decisiva para celebrar lo que se está celebrando. Y a mí me hace recordar precisamente que casi todos los países tienen, o por lo menos los países más notorios desde el punto de vista histórico, en el mundo occidental, tienen sus personajes de referencia, sus reyes de referencia. Yo estaba pensando, y espero que nuestros especialistas de esta noche no me corrijan demasiado, que pues en Francia tienen a su Luis XIV y a su Enrique IV antes quizá, en Inglaterra, hoy Gran Bretaña, a su Isabel I y a su Enrique VIII, por ejemplo, y hasta recientemente en los países de historia más reciente, como Estados Unidos, tienen a su Washington y a su Lincoln. Yo creo, y no sé si me equivoco, que nuestros reyes de referencia históricos fundamentales son probablemente estos que ustedes acaban de ver como protagonistas de este magnífico documental del que es guionista María José Rodríguez Salgado. Carlos V, Carlos I nuestro, y Felipe II. Como ustedes saben, estamos en el centenario de Felipe II. Y en este primer capítulo de estos varios coloquios que vamos a dedicar a diferentes aspectos tanto de Felipe II como de su mundo, el de hoy es precisamente, como ustedes han podido ver a través del documental, el referente a la sombra del emperador. En qué medida el padre influyó sobre el hijo, cuáles eran sus relaciones, y para ello contamos con bueno, algunos de los mejores especialistas que pueda haber para hablarnos del asunto. Yo lo único que les tengo miedo, se lo he dicho a ellos, o sea que ustedes ya irán viendo a lo largo del programa, es que como saben demasiado, pues se nos pase. Y lo que queremos es, ustedes y yo, aprender de ellos precisamente. Don Manuel Fernández, que es catedrático emérito de la Universidad de Salamanca y académico de la historia. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches. Y conocido de todos ustedes a través de numerosos programas de televisión. Don José Cepeda, de la Universidad de Salamanca también y de la de San Pablo, emérito de la de Salamanca y de la de San Pablo. El profesor Edelmeyer, Friedrich Edelmeyer, que habla perfectamente español, por lo tanto no hay que ponerle traductor. Si te puede corregir para que esto sea naturalmente, de la Universidad Complutense y de Granada. Yo en Salamanca no he tenido la suerte de estar nunca con Manolo. Que es el de Salamanca y usted de la Complutense. Así le damos un poco de animación. Naturalmente, no, nada más. Corríjame, que yo soy un mal alumno, es cierto. Sigue. Edelmeyer, que sí es de profesor de Historia Moderna en la Universidad de Viena y que habla español, por lo tanto no necesita traducción ninguna. Buenas noches. Buenas noches. Y don José Ignacio Fortea, que también es profesor de Historia Moderna, no va a ser de Antigua en el caso que hoy nos ocupa, de la de Cantabria. Buenas noches. Pues dicho, empezamos, y yo hago la pregunta más elemental posible para empezar. ¿Realmente era tan dependiente como se ha dicho en algunos momentos Felipe II de su padre? Psicológicamente hablando, naturalmente. Yo diría, perdón, vamos, creo que en un principio diría que hay bastante dependencia, sobre todo la etapa inicial de aquel chiquillo que ve al padre siempre ausente y que está cargado de una aureola de gran soldado que lucha por una Europa cristiana unida o frente al turco. Entonces que eso tiene tal aureola de hombre heroico, de rey heroico, que claro, esa carga llega a las noticias en torno de ese príncipe niño, y yo creo que en ese sentido, y además no hay que olvidar que en la educación del príncipe hay una etapa fundamental, que es cuando el rey emperador lo toma bajo su custodia y trata de hacer de él un futuro rey a lo largo de esos años, el 42, 43, con esas instrucciones tan interesantes del año 43 y voy a dejar eso ya. Sí. Bien, yo creo también que habría que añadir una cuestión, el hecho de que la dependencia o la relación entre el padre y el hijo se vio de alguna manera también muy determinada por el hecho de que Carlos V vuelve a España en el año 56, Felipe II va a Inglaterra en el año 54 y hay una serie de años en los que, digamos, la monarquía está gobernada de la mano de tres personas que se tienen que poner de acuerdo entre sí. Entonces, por un lado está Carlos V en Yuste, que no ha perdido todavía, digamos, influencia sobre los acontecimientos, pero por otro lado está Felipe II y está doña Juana como gobernadora de Castilla, regente de los reinos. Entonces, naturalmente, en estos años iniciales del reinado, en los que coinciden tres personalidades
tan interesantes como estas tres, naturalmente hay que perfilar los papeles respectivos. Yo nunca he entendido, pese a que a mí me lo han intentado explicar, y el documental intenta explicar en algún momento, incluso reproduciendo palabras del propio rey Carlos, del propio emperador, yo nunca he entendido por qué se retiró Ayuste realmente Carlos V. ¿Por qué? Es decir, él que si ya estaba mayor, que si no podía hacer lo que tenía que hacer, si se retiraba a morir, pero lo cierto es que él seguía influyendo sobre la política del imperio, ¿no? Sigue influyendo porque su hijo le pide, sigue pidiendo todavía pues consejo, y hay unas cartas, y la hija Juana, por supuesto, que está en Valladolid, pero hay que pensar que ¿por qué? La pregunta de por qué se retiró, es ¿por qué? Realmente, ¿qué hay en el fondo? Es que lo dice él, es un ascetismo, es el personaje que ya está ansiando olvidarse del poder, y está deseando, por lo tanto, encararse con la última etapa de su vida, por lo tanto, con la muerte. Y eso, hay una referencia muy interesante, que es cuando tiene un diálogo con San Francisco de Borja. Entonces, como también San Francisco se había retirado del mundo hacia la compañía de Jesús, él comenta cuando va a verle, dice, ambos hemos hecho lo que habíamos planeado, es decir, que habían conversado antes de ese retiro mutuo, y entonces él había cumplido también aquella palabra que le había dicho a San Francisco, de que a él también le interesaba dejar el mundo, lo mundano. Cepeda y Armello no han hablado todavía. Pero no del todo, porque él dirigió desde Yuste, en el breve tiempo que vivió, la política europea, por lo menos con cartas y emisarios, con lo cual gran parte de la política nueva de Europa la llevaba él, a pesar de, en efecto, su aspecto de retiro y de religiosidad, dirigía también aquello. En cambio hay un aspecto curiosísimo, cuando se ha hablado en el guión, que hemos visto muy bonito, de dos personalidades. Carlos es el hombre viajero. Para él Europa, diríamos en broma, resulta demasiado pequeña y la recorre continuamente, porque cree que su presencia en los lugares de conflicto lo puede arreglar. En cambio su hijo, que empieza viajando tanto, porque su padre le lleva, cuando muere su padre, se encierra en España. Un Carlos viajero interminable por Europa y un rey que se encierra en España. ¿Puede influir en eso el hecho precisamente de que Carlos, al fin y al cabo, pues sea un extranjero en origen, ¿no? Nace en Gante, tiene toda la sangre alemana que tiene por el otro lado. No quisiera que mis compañeros dijeran a esto. Felipe II, desde que te muere su padre y vuelve a España, no vuelve a salir. No es que no deje de intervenir en Europa, y mucho, económicamente, enviando tropas, oponiéndose a las rebeliones, pero en España. No le gusta viajar. Es decir, este hombre que ha estado, Felipe II, tan entrañable y unido durante mucho tiempo a su padre y jugando su carta, cuando viene a España no le gustan los viajes. Ahí tiene una referencia sobre el del Meyer interesantísimas. Es que primero la pregunta, Carlos V o Carlos I, un extranjero, es que hay que preguntarse con los Habsburgos dónde no eran extranjeros, porque como tenían tanta mezcla de sangre, de dinastías europeas, eran extranjeros en todos los países o no, ¿no? Pues, yo le he oído, por cierto, al actual emperador, Habsburgos, en fin, entre comillas, ¿no? Sí. Otto de Habsburgo le he oído decir, en el fondo nosotros somos borgoñones. Sí, no, además la Casa de Austria siempre, desde la Baja Edad Media, era una casa muy internacional. Por eso la pregunta esta de extranjero o no, es una pregunta que casi no se puede yo me refería a lo de los viajes. Sí, al nacer le encanta, al nacer fuera de España, digamos, claro. Pues que él estaba acostumbrado a ese mundo pero sin fronteras. Esto de Yuste, hay que preguntarse incluso... Yuste es un sitio bastante agradable, el clima es bueno, incluso un emperador es un ser humano y tiene derecho... El emperador es un ser humano. y tiene derecho de, entre comillas, jubilarse y además la jubilación de un emperador por fin no era una jubilación, porque... Es que es a lo que yo me refiero. A mí me da la impresión de que dice, voy a jubilarme, me retiro a bien morir, no, pero luego no es así. Bastante bien todavía la política a través de cartas y sabe de todas las cosas que pasan en el mundo que gobernaba antes. Por eso
Esto de Yuste no tiene, creo yo, tanto peso o tanto valor. El emperador está ahí para retirarse de un mundo que era bastante hostil al final. Fracasó en muchos asuntos, en el Sacro Imperio, por ejemplo. Era imposible de llegar a un acuerdo con los protestantes, con su catolicismo. Esto le molestaba, pesaba mucho, y por eso yo le puedo entender perfectamente. Perfectamente, lo puedo entender. Ahora, ¿por qué Yuste? Ahí está la pregunta, ¿por qué Yuste? Yo ahí creo que Yuste, porque hay un amigo, un compañero de armas de Carlos V, que es don Luis, el que hace de Ávila y Zúñiga, el que hace los comentarios a la guerra de Alemania, que es compañero de él en esa última gran campaña de Carlos V, que es el que le dice, porque él era extremeño, él era de Plasencia, y dice, hay un sitio en España, y por eso presente. Entonces, cuando se entera que en Yuste hay un convento jerónimo, que era la orden jerónima, era la que a la dinastía... Que mandaba entonces, ¿no? Sí, no, es que era la que verdaderamente más venerada por los austrias, hombre. Bueno, y por los la dinastía Avis también, evidentemente. Sí. Entonces dice... La Avis de Portugal, vamos. Sí, la Avis de Portugal. De manera que entonces dice, bien, pero que se haga allí un palacete, algo para que pueda estar yo adosado a ese convento, en ese retiro. Lo que pasa es que parece ser que el hombre se sintió un poco defraudado cuando llegó a Yuste, en el sentido de que encontró que su palacio no estaba terminado, recuerdo, no estaba terminado, con los planes, y las condiciones de vida fueron bastante precarias al principio, al menos, ¿no? Pero de todas maneras, ni él ni su corte se sintieron muy a gusto al principio. Los disgustos de Carlos V en Yuste hasta el final fueron continuos. Por ejemplo, los vecinos de un pueblo al lado le robaban la leche de sus vacas. Él iba allí, pues eso. Entonces los frailes se ocupaban de rezar y el hombre le gustaba, tenía un ganadito de pisa y los vecinos de al lado le ordeñaban, y cuando iban a sacar leche no tenía. No le llegaban los correos a tiempo y él quería seguir interviniendo en la política de Europa. Y sin embargo... No me extraña que digan ustedes que le iban a consumar al emperador, si ni siquiera tenía para dominar su producción de leche. No, pero por eso los que estaban más enfadados no era Carlos V, sino sus cortesanos. Sí, porque todavía cuando llegan a Jarandilla, dicen, hombre, el Palacio de Jarandilla gran cosa es. Claro, ya sabemos, el conde de Oropesa. Pero claro, cuando ven que tienen que ir a Yuste, dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Porque ellos ni siquiera en Yuste estaban. En Yuste solamente estaba el emperador. Deberían repartidos por los pueblos, repartidos por Cuancos, por algunos pueblos por allí, sí. Por toda la vera aquella, ¿no? Sí, sí. Sí, cuando llegaron a visitarle la reina Leonor y María... David, que has planteado, y estaríamos mucho tiempo, es sencillamente esa pregunta final que has hecho. ¿Por qué se fue a Yuste, un hombre que tenía en el mundo y conocía los mejores monasterios, retiros, etcétera? Y porque le habla a un amigo suyo de lo bien que se está en Yuste, se viene. Y aquí no se encuentra más que unos frailes que debieron echarse la mano a la cabeza, los que nos vienen encima, y unos cortesanos exigentes. Y entonces este hombre le tienen que subir la comida, le tienen que subir la leche, le tienen que llevar hasta unas, diríamos, unas hierbecitas que le traían de Italia para sus enfermedades. Y tiene que llegar hasta allí, y cuando no llegan, pues también se enfada. Es que claro, él no llega a un sitio determinado, sino que llega a un sitio que tiene que ir haciendo. Ahora yo creo que convendría también tratar un poco el tema de la sombra y el emperador, exactamente, el padre, la relación con su hijo, a ver. Porque yo en ese sentido me gustaría decir de entrada una cosa. A ver. El documental me parece muy interesante y yo quiero aquí felicitar, yo creo un poco en nombre de todos, o sea, al menos mío, a Mía Rodríguez Salgado, a la profesora Rodríguez Salgado, por la excelente labor que hizo allí. Y además a mí me resultó muy evocador, no solo por lo que se aparece de Carlos V y de Felipe II, por un momento determinado del documental. Y es cuando aparece la sala de investigadores del Archivo Simancas. Bueno, ese Archivo Simancas donde hemos pasado tantas horas trabajando con documentos sobre todos Carlos ustedes, V supongo, y Felipe II. Entonces eso fue para mí una cosa, un recuerdo fenomenal, ¿no? Me parece que ha sido un documental muy interesante. Bueno, a ver, pues entonces la relación. ¿Por qué no entramos directamente en la cuestión? Claro. ¿Qué les parece, cuáles les parecen las diferencias, o al revés, o afinidades sustanciales entre padre e hijo? Bueno, yo creo que un aspecto que se podría destacar es el aspecto relacionado con la actitud ante la guerra de uno y de otro. Es decir, digamos, la imagen que Carlos V tiene
de ser un monarca guerrero, mientras que Felipe II tiene la imagen de ser un monarca burócrata. Y este aspecto me parece que es verdaderamente importante, teniendo en cuenta la mentalidad de la época, por cuanto en la época la reputación era un valor extraordinariamente importante. El prestigio, la reputación. Y entonces, la reputación, según la tradición, los reyes la conseguían en la guerra, pero no guerrando con cualquiera, en el sentido de que hay que guerrear con un igual, porque guerrear con un inferior no da suficiente reputación. Cierto. Y en este sentido es tan importante la actitud que en la época se adopta ante la batalla de San Quintín. ¿Por qué? Porque permite al monarca vencer a su gran rival en su propio reino. Es decir, esto da muchísima reputación. Pero la circunstancia digna de destacar en lo que se refiere a esta efeméride tan trascendental es el hecho de que Felipe II no estuvo en la batalla. No estuvo personalmente en la batalla porque tenía que esperar las tropas, refuerzos ingleses que no acababan de llegar. No llegaron a tiempo y no pudo asistir a la batalla. Pero sí asistió al cerco y al saqueo de la ciudad. Y entonces es curioso ver cómo en las crónicas de la época se intenta difundir la imagen de un monarca del que todo el mundo desconfiaba, de cuyas capacidades guerreras todo el mundo desconfiaba, pero en esas crónicas se intenta dar una imagen de un monarca preocupado por organizar el sitio, por estar pendiente hasta dónde tenían que emplazar los cañones. Eso es lo que nos dice Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, en una crónica de Felipe II que no se llegó a publicar en la época, pero que la escribió en este sentido. Sí. No, pero es que hay que decir, bueno, Felipe II no estaba personalmente en las campañas de guerra, pero había en su época tantas guerras como en la época de Carlos V. Pues Felipe II no es un rey más pacífico que Carlos V. A lo mejor podemos decir que las guerras de Felipe II no están en tantos sitios diferentes, pero tampoco es correcto así, porque el imperio de Felipe II ya era bastante más grande que el de Carlos V, ¿no? Por eso hay permanentes guerras en todas las partes del mundo. Ahora, yo creo que hay, sin embargo, en los dos, en el padre y el hijo, a pesar de lo que estamos hablando, de coincidencias y tal, dos actitudes ante el mundo. A Carlos V le gusta viajar, estar donde hay que estar hasta que se retira. A Felipe II no. Hay un hecho que los historiadores... Perdona que un segundo, una inciso muy breve. Sí. Le gusta viajar, ver y ser visto. Él es noticia y quiere saber la noticia donde se produce. Si hay algo importante, él ha de ir allí. Ver y ser visto. Sí. Es una actitud muy de Carlos V. En cambio, Felipe II más bien retraído. Sí, sí, eso, bueno. Sí, sí. Y entonces él lo que le pasa, los historiadores extranjeros, y Manolo también nos lo ha dicho, es un hecho sorprendente. Manolo soy yo. Sorprendente. Sorprendente hacia 1558. Un rey que su padre está muriendo en Yuste, hemos dicho que no sabemos por qué exactamente, pero hay que dar el aire para que la gente hable, y que de pronto viene a España y ya no sale. Jamás. Se lo pide quien se lo pida, hasta el Papa. Tú sabes que el Papa, cuando empiezan las revueltas de los Países Bajos, le pide que vaya, y él dice, no, yo mandaré capitanes, y está mi hermana, etcétera, pero no va. No, pero fue en Portugal, de todas maneras, con la cesión de Portugal. Estuve en Portugal. Sí, Portugal, que es España, su madre, la única lengua que dominó toda su vida. Pero tenemos que darnos cuenta que viajar en la edad moderna era una cosa como hoy día. No era un placer. No entraban en un avión o algo así. Pues viajar era una cosa durísima. Y por eso yo entiendo perfectamente a alguien que no quiere moverse tanto como... De todas maneras, si me permite un segundo, incidiendo en esto, precisamente porque era tan difícil, tan arriesgado y tan incómodo, por lo que Carlos V, cuando hace el gran discurso de Bruselas ante los Países Bajos, los Estados Generales, va a recordar sus viajes como un gran mérito que hizo. Un gran mérito. Un mérito porque era un sacrificio, no porque era un placer. Evidentemente, ¿no? Sí, lo que está claro que el recluimiento de Felipe II en su palacio se acentúa con la época, y a este respecto pues me viene a la memoria un memorial muy curioso de un clérigo que se llama Luis Manrique, en el cual hace una larga serie de reproches al monarca
y entre los reproches que le hace, está escrito por el año 1579, es precisamente esto, que no se le ve, que el pueblo no lo ve en misa siquiera, está recluido. Es el rey retirado, el rey invisible. El rey invisible. El rey invisible. Eso tiene una dimensión también, es una forma de gobernar también, claro, por supuesto. Sí. Es decir, No, pero había otras maneras de hacerse visible. Pues, por ejemplo, hay el retrato del rey, incluso claro, en concepciones de hidalguía, etcétera. Pues el rey, no se ve la persona del rey, pero se ve... Los efectos del rey. Y lo curioso Esto que sí. perdón. Bueno. Lo curioso que nada más llegar, prueba de que no piensa salir mucho y que quiere que su poder sea visto en una concepción magnífica, empieza el Escorial. El año Es decir, él 63. se queda aquí, ¿eh? La empieza el año 1563. Exactamente, y empieza a pensar en construirse un lugar donde pueda estar y empieza también a dar importancia a los sitios reales cercanos a Madrid. Sí. Sus viajes en primavera, acompañando a la emperatriz a los jardines de Aranjuez. En cuanto al carácter, ¿puede influir también en ese retraimiento de que tiene fama Felipe II, que no sé si es real o no, o es sencillamente... No, es real. Sobre todo se acentúa, como acaba de decir el profesor Fortea, se acentúa con la edad, claramente. Con la edad. Sí, sí. Pero luego hay una imagen como tétrica que se ha transmitido. ¿Cómo? Como tétrica, digo, de Felipe II, Sombría. por la leyenda negra. El rey vestido de negro. Sin embargo, yo tengo entendido que también en su juventud era bastante movido. Bueno, y claro. es normal. Esto sí que creo, amigo Balbín, que es un error que ha circulado bastante y que hay que tratar de aclarar. Venga. Evidentemente hay dos etapas a la vida del rey. El príncipe renacentista, que llega hasta un rey ya en los años siquiera de los 60. Sí. A eso le vamos a dedicar un capítulo. Y luego un rey cada vez más retraído, el rey que pinta la famosa, bueno, la pintora italiana Sofonisba Anguissola, que lo pinta ya de negro con el rostro y la mano, y son dos etapas distintas. Y no se puede decir por eso que la etapa del príncipe renacentista va a ser la del príncipe, la del rey de siempre, no. Eso llega hasta un periodo de tiempo de su reinado, hasta el año 73. En 1573 va a querer que se le pinte de negro. Él es el que manda, el que ordena que se le pinte de negro, claro. No, un cuadro de ese tipo no lo va a hacer la pintora así a escondidas. No, es porque el rey lo manda. Tanto es así que lo hace sobre un cuadro antiguo del rey. De manera que la pintora coge el cuadro antiguo del rey y respetando la cara, el resto le cambia la indumentaria. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay que decir que en general Felipe II era más formal que su padre. Por ejemplo, cuando estaba en el Sacro Imperio, hay unas anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, en un torneo lo hizo muy mal, ¿no? Y los príncipes del Sacro Imperio dijeron, bueno, este señor, que también es príncipe del Sacro Imperio, no sabe tornear. O sí. Los príncipes ahí, como se sabe, bebieron bastante. Y Felipe II intentó de beber también un poquito más, porque se daba cuenta que era importante. Y el elector de Sajonia le dijo, bueno, si usted va a estudiar un poquito más esto de beber, un día va a convertirse de un príncipe imperial de verdad. Es que esto, su formación, incluso su personalidad, era diferente de su padre, y su comportamiento, su forma de hablar con su mundo también era diferente. Sobre esto del carácter, ¿quién imponía más personalmente? Independientemente de que un emperador imponga mucho, ¿no? El que se presentaba ante él, desde luego, Felipe II. Y conocí la frase de que tanto la gente se azaraba que tenía que la frase conocida de sosegaos, porque si no, no había forma de seguir. Pero yo diría que además aquí hay una cosa interesante y me parece importante, y brevemente lo voy a decir. Carlos V es un hombre que quiere transmitir su opinión, tiene en cuenta la opinión pública. Los grandes discursos de Carlos V son famosos. En Roma, frente al Papa, al Colegio Cardenalicio, en el año 36. Digamos, el que hace ante los Estados Generales en el año 55. Y sin embargo, Felipe II de eso se aparta totalmente, como tampoco quiere estar en entrevistas en la cumbre. Y pone el respeto también entonces del silencioso ese. Pero, que claro, un poco, ¿no? Fernando, digo Manolo, para un poco darle discrepancia, ¿no esa parte de sosegados no sería la última parte de su vida? Cuando va produciéndose en él
ese decaimiento, En la esa última muerte. parte, en una parte muy larga, una parte muy larga. Pero yo a mí pensaba... me parece que esto del carácter, del retraimiento, era un hombre que imponía, al parecer a los embajadores los imponía muchísimo, a cualquier persona que se acercaba a hablar con él. Entonces plantea el problema de interpretarlo y me lleva además a plantear otro problema. En la interpretación del retraimiento, es decir, ¿cómo se puede interpretar? ¿Es un signo de una personalidad débil, es un signo de la prudencia, porque naturalmente Felipe II era rey prudente y ese retraimiento se podía interpretar como un símbolo o un signo de prudencia. Pero por otro lado, este retraimiento me lleva a plantear el problema de la actitud ante la propaganda. La propaganda es muy importante en esta época. Sí. Muy importante. Y yo creo que Felipe II perdió la batalla de la propaganda por su tendencia al retraimiento. Hasta el punto de que es conocido que Felipe II no consintió que se escribiera ninguna biografía suya. Y no se escribió ninguna, estando él vivo, ni se publicó. O sea, la antítesis de lo que hacían sus adversarios. Exactamente. Entonces, él escribía en toda la biografía. Él no consintió que se le hiciera una biografía, pero al final de su vida, sobre todo a partir de los años 80, se tuvo que enfrentar al hecho de que los rivales y enemigos estaban armándose con poderosas baterías propagandísticas en contra de Felipe II. Y entonces Felipe II tiene que impulsar una, digamos, a través de historiadores como Antonio de Rey y Tordesillas, Esteban de Garibay, etcétera, etcétera, una historia no de él mismo, sino de la monarquía y de sus hechos, para, digamos, contrarrestar una imagen muy negativa ya a partir de los años 80. La propaganda la pierde rápidamente. Sí, porque, sí. por ejemplo, cuando actúa con don Carlos, que no lo puede dejar en silencio, y tiene que decir algo a la opinión pública, porque lo está exigiendo, sin embargo, él no dirá claramente por qué detuvo a su hijo don Carlos. No dirá por qué detiene al príncipe rebelde. Acabará diciendo que él lo ha hecho y ya está. Por lo tanto, lo ha hecho con gran sacrificio, buscando el bien de su... Pero no señalando la causa de la detención. Y claro, eso deja un vacío de información que aprovechaban sus enemigos. Ahora, eso es para un hombre tan inteligente como se supone que era y tan prudente, no parece muy prudente ni muy inteligente. No. Ahí no es muy prudente. Bueno, es interpretable todo. Claro. Sí, es la forma de informar. Hoy día sabemos que... pretendemos de saber todo sobre casas reales, por ejemplo, especialmente en Inglaterra se notaba mucho los años pasados, ¿no? Se sabe qué hacen, cómo se mueven, cuándo están, donde sea, y este asunto con don Carlos, cuando murió don Carlos, esto sí era una falta de saber cómo vender una cosa. Ni sus familiares en Viena tenían una cierta información de lo que pasó. Y claro, si nadie sabe qué cosas pasaron, crece la fama. Fama crece de uno, como dijeron los latinos, ¿no? Así cada vez pero más la fama. Puede ser en contra. Sí, que puede ser en contra, claro. Claro. Pero él era consciente de que le estaba creciendo esa fama en contra, ¿no? Llega un momento que es consciente de ello, claro, cuando aparece la apología de Guillermo de Orange, No me es acuerdo, evidente ahora que... estaba intentando acordarme que hay un historiador no español que dijo una frase hace muchos años, que Felipe II perdió la propaganda, la campaña contra él, y eso fue lo que hizo que su reinado pasara luego con esa imagen, porque no supo responder a los modos europeos modernos. Incluso cuando tiene que actuar de esa manera oscura que actúan los estados, lo hace de una manera no fácil, capaz de que lo entendiera todo. Y el tiempo se nos agota, entonces para no dejar ningún fleco dentro de la brevedad de la conversación. La religiosidad de padre e hijo, parece que eso sí lo hay en común entre ellos, pero da la impresión de que son religiosidades por lo menos de manifestación diferente o matizada, ¿no? Yo creo en el documental se habla de que la religión acabó uniendo bastante al padre y al hijo, y es cierto que Carlos V inicialmente adoptó una actitud erasmista, ciertamente liberal, pero eso se fue apagando a medida que el conflicto religioso iba creciendo en Europa, y finalmente Carlos V se convierte en una persona que da instrucciones sumamente tajantes a su hijo, inquisitoriales, es decir, de fomentar la Inquisición, sí, de hacer triunfar la intolerancia, de perseguir ahora disidencia, etcétera, etcétera. Y Felipe II aplica al pie de la letra este asunto, independientemente de lo que él pensara. Está claro que Felipe II es un monarca que sigue la recomendación de su padre
Y podríamos pensar, y perdón si me extiendo, podríamos pensar si esto tiene una coherencia con actitudes semejantes que se están produciendo en todos los países de Europa por la misma época, porque no en balde el periodo entre 1560 y 1640. Iba a decir que tiene fama de tan dura la Inquisición española, quizá por esa leyenda, pero las inquisiciones protestantes eran cosa fina también, ¿no? Esto hay en todo el mundo cristiano. Formas, a lo mejor no se llaman Inquisición, pero el control confesional, o ahora mismo se llama la confesionalización, que también es una forma de modernizar a un Estado. Esto hay en países protestantes también, ¿no? No hay una Inquisición que se llama Inquisición, el control también hay. Yo en ese sentido me parece que sería importante señalar, puesto que hemos hablado tanto de contrastes, como un poco en la línea que acaba de decir el profesor Fortea, de la continuidad también. Es decir, entre Carlos V, el emperador, y Felipe II, el rey ya de la monarquía hispana, hay también una continuidad en el sentido de que ambos quieren la misma cosa, la defensa del catolicismo a nivel europeo, en el seno de la cristiandad, o bien frente al turco. En ese sentido creo que también se puede hablar, aunque la manera de cómo van a tratar de conseguir esos objetivos sea distinta, pero el mismo objetivo sí que estará planteado. Sí. No, pero es que Felipe II tenía muchas relaciones con príncipes protestantes también. En el Sacro Imperio incluso pagaba a muchos protestantes pensiones cada año, etc. Pues esto tenía relaciones duras con los protestantes en sus reinos. Esto sí, pero fuera de sus reinos les trataba... Una combinación rara de intolerancia y pragmatismo. Intolerancia en el interior y el fin justifica los medios. Entonces, ese fin de que consigamos más cosas dentro de la Iglesia Católica, quizá a veces convenga tener una voz amiga dentro del mundo protestante. Ahora sí que se nos acaba el tiempo. Una sola cosa. Sí. Creo, se ha tocado aquí en este momento, que en esa segunda parte del siglo XVI hay una persecución religiosa en todos los países, más o menos disimulada. La mala suerte que hemos tenido, que la palabra Inquisición tiene un oído especial, y entonces mantenemos todavía nuestra leyenda en Europa, y hablamos de ello, de Inquisición, cuando no hemos podido, diríamos, liberarnos de lo que tiene naturalmente de malo, pero también de esa idea. Aquí tenemos... La Inquisición fue la Inquisición. Fue la Inquisición, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, porque se nos ha acabado el tiempo, pero como para ustedes los espectadores en los próximos días habrá sucesivos otros aspectos de la personalidad de Felipe II y su entorno y su mundo, habrá también otros aspectos también de conversación o para la conversación entre especialistas. Gracias, profesores Fernández, Cepeda, Edelmeyer y Fortea. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta la próxima semana.